Hola, mi grupo está conformado por Doménica Bravo, Jessica Coronel, Fernando Morales y mi persona Samantha Ucacama. El día de hoy les hablaremos sobre el conflicto del Medio Oriente entre el gobierno de Israel y el Estado de Palestina. El conflicto entre Israel y Palestina es uno de los más largos y complicados de nuestra época, ya que no se trataba solamente de las peleas por las tierras, sino tenían varias diferencias en lo que era lo histórico, lo cultural y lo religioso. Esta región era sagrada tanto para judíos, musulmanes y cristianos, y ha sido un escenario de varias disputas y enfrentamientos desde tiempos antiguos. El conflicto actual empezó a principios del siglo XX con el surgimiento del movimiento sionista y el aumento de la inmigración judía hacia Palestina. Ahora bien, hablaremos sobre los antecedentes del conflicto. El movimiento sionista surgió en Europa a fines del siglo XIX, como respuesta al antisemitismo y a la creciente ola de nacionalismos, proponiendo el regreso de los judíos a su histórica patria en Palestina. La inmigración judía a Palestina comenzó a aumentar significativamente a finales del siglo XIX, financiada por organizaciones sionistas que compraron tierras y establecieron comunidades agrícolas. Este proceso fue visto con recelo y oposición por la población árabe local, que temía la pérdida de su tierra y cultura. La Declaración de Balfour en 1917, en la que el gobierno británico expresó su apoyo a la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, exacerbó las tensiones del mandato británico sobre Palestina, establecido después de la Primera Guerra Mundial. Convirtió en un campo de batalla político y militar entre los árabes palestinos, los judíos sionistas y las autoridades británicas. La creciente violencia entre la comunidad árabe y judía durante los años 1920 y 1930 llevó a una serie de levantamientos y represiones que sentaron las bases para el conflicto armado que estalló en las décadas siguientes. El conflicto entre israelíes y palestinos se cristalizó en 1947, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Plan de Partición, que proponía la creación de dos estados independientes, un judío y otro árabe. En Palestina, los líderes judíos aceptaron el plan, que fue rechazado por los líderes árabes y palestinos, que consideraban injusto ceder la mitad del territorio a una población que representaba una minoría. El rechazo al plan de la partición llevó a la guerra civil en Palestina, y tras la declaración de la independencia de Israel en mayo de 1948, a una invasión por parte de los estados árabes vecinos, el conflicto resultante, conocido como la Guerra de Independencia de Israel, para los palestinos resultó en la creación del Estado de Israel y el desplazamiento de cientos de miles de palestinos, que se convirtieron en refugiados. Este evento marcó el inicio de una serie de guerras y conflictos armados entre Israel y sus vecinos árabes. En la actualidad, el conflicto entre israelíes y palestinos sigue siendo un tema central en la política internacional y regional, a pesar de varios intentos de paz y negociaciones, como es los acuerdos de Oslo en la década de 1990, no se ha logrado una solución definitiva. La ocupación israelí de Cisjordania, el bloqueo de la Franja de Gaza y la expansión de asentamientos israelíes en territorios ocupados son puntos de conflictos que dificultan la paz. La división política interna entre Fatah, que gobierna Cisjordania, y Hamas, que controla Gaza, también complica la situación. Los palestinos continúan luchando por el reconocimiento de un Estado independiente, mientras que Israel insiste en la necesidad de garantías de seguridad frente a los ataques terroristas y las amenazas regionales. La situación humanitaria en Gaza es particularmente grave, con altos niveles de pobreza, desempleo y restricciones de movimiento que agravan el sufrimiento de la población civil.
A pesar de muchos intentos de negociación y esfuerzos para lograr la paz en este conflicto, ha resultado muy difícil. Sin embargo, no es imposible, ya que como varias historias nos han mostrado que incluso los conflictos más violentos han podido resolverse mediante el compromiso, el diálogo y sobre todo la voluntad de vivir en paz. En conclusión, podemos decir que para que la paz sea construida, tanto israelíes y los palestinos deben reconocer mutuamente sus derechos y aspiraciones. Solo así se podrá poner fin a este largo sufrimiento y abrir un nuevo capítulo de esperanza y reconciliación en la región. Porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío. Si tú lo quieres, vente acercando junto conmigo. Poquito a poco, muy despacito. Yo estoy sintiendo más que bonito. Me estoy orillando por rinconcito. Diré queriendo poco a poco. Si se lo quieres, inténtalo. Vete de norte.